Como vimos en la lección número 7, una de las verdades básicas de la Reforma Radical fue aquella que afirmó Hans Denk, que nadie puede conocer verdaderamente a Cristo si no lo sigue en la vida. El ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, y el ser seguidor significa ser discípulo de Él. Esto nos introduce al concepto anabautista del discipulado. En el tiempo de Jesús, un discípulo era un alumno que aprendía de su maestro por medio de seguirlo en la vida diaria. Hoy Jesús nos invita a aprender de Él para que así lleguemos a manifestar su carácter. La oferta de salvación es una invitación al discipulado. El llamado de Cristo. Llamamiento de los primeros discípulos. Al estudiar el ministerio público de Jesús en los evangelios, nos damos cuenta que Jesús llama gente a una vida de discipulado. No era simplemente un llamado a la salvación. Después de ser bautizado, Jesús comenzó a predicar la llegada del reino de los cielos, Mateo 4:17, y esa predicación incluyó el llamado a seguirle. Inmediatamente después de relatar el comienzo de la predicación de Jesús, Mateo 4:18 al 22, nos cuenta el llamado de 4 de los discípulos. Esos eran pescadores: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Jesús les pidió que dejaran todo y le siguieran. Ellos aceptaron el llamado y dejaron su trabajo, sus bienes, su familia para seguir al Señor. Las grandes multitudes y el discipulado. El ministerio de Jesús atrajo a muchas personas. La gente buscaba sanidad, liberación de poderes demoníacos, alimentación milagrosa, etc. Pero el Evangelio, según San Juan, nos deja saber que Jesús no se fiaba de ellos. Juan 2:23 al 25. Él sabía que muchos le seguían simplemente por los milagros que hacía y no porque querían ser sus discípulos. Juan nos relata un ejemplo de esto en el capítulo 6. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, muchos comenzaron a seguirle. Luego Jesús les explicó su ministerio y su llamado. El resultado fue que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Al entender el costo del mensaje de Cristo, muchos decidieron que no lo querían seguir. El costo de ser discípulo. En los evangelios se nota que Jesús nunca trató de hacer fácil el seguirle. Jesús enseñó que su yugo era fácil y su carga ligera. Mateo 11 del 29 al 30. Así dejó en claro que ser su discípulo era un yugo y una carga. Lucas 9 del 57 al 62 nos relata cómo se interesaban 3 personas en hacerse discípulos de Jesús. Jesús no les da una palabra de ánimo, sino que les habla de lo difícil de su decisión. Más adelante, en Lucas 14, del 25 al 33, Jesús habla de lo que cuesta ser su seguidor. Da a entender que significa dejar la familia y tomar la cruz. Le enseña a la gente que haga las cuentas del costo antes de decidir seguirle, porque el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, según Lucas 14:33. Cuesta ser seguidor de Cristo. Uno de los ejemplos más claros de esta realidad es la del joven rico. Lucas 18, del 18 al 30. Este hombre era muy religioso y guardaba los mandamientos, pero le faltaba la seguridad de la vida eterna. Jesús lo llama a vender todo lo que tiene, darlo a los pobres y luego hacerse su discípulo. El costo le parece demasiado alto y el joven decide no seguir a Jesús. Jesús resume este evento hablando de lo difícil que es para un rico entrar en el reino. La gran comisión. El llamado al discipulado no solo fue algo del tiempo del ministerio de Jesús, sino que forma parte íntegra de la gran comisión. En cada uno de los relatos de la última comisión de Jesús a sus discípulos se enfatiza algo diferente. Marcos 16, del 15 al 18, habla de la importancia de predicar y de las señales que seguirán a la predicación. Hechos 1:8
hace hincapié sobre el poder necesario para cumplir la misión y la extensión de la predicación desde Jerusalén por toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Mateo 28, del 18 al 20, habla del propósito del esfuerzo. Los seguidores de Cristo deben salir predicando con el fin de hacer discípulos. Se debe hacer notar que el enfoque de la Gran Comisión no está en que la gente se salve, sino en el discipulado. La misión de la Iglesia, según Mateo 28, del 19 al 20, es formar discípulos que se identifiquen con Jesús en el bautismo y aprendan a guardar todas sus enseñanzas. Jesús no está buscando gente que solo quiera gozar de los beneficios de la salvación, sino personas que le quieran servir a través de su vida. El Evangelio es la invitación de Jesús a la nueva vida, una vida de discipulado. El poder de una nueva vida. Cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, nos está llamando a una vida nueva. En Juan capítulo 3, Jesús lo describe como un nuevo nacimiento. La invitación de Jesús nos introduce a un tipo de vida diferente, de discipulado. Pero esta es una vida imposible para el ser humano, en su condición natural. Por eso Jesús no solo nos llama al discipulado, sino que nos invita a entrar en la nueva vida. Al aceptar el llamado de Jesús, recibimos el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Podemos ser discípulos porque por medio del Espíritu Santo hemos nacido a la nueva vida, por la cual se nos hace posible vivir como discípulos de Jesús. Poder espiritual. El poder del Espíritu Santo no solo nos da vida nueva, sino que nos ofrece el poder para vivir como discípulos de Jesús en la vida diaria. Las enseñanzas de Jesús son difíciles, en verdad son imposibles de seguir, pero Jesús nos prometió la presencia del Espíritu para estar siempre con nosotros. Juan 14, 16. Guiarnos a la verdad. Juan 16, 13. Y darnos poder. Hechos 1, 8. También el apóstol Pablo aclara que el Espíritu nos da dones de servicio. Primera de Corintios 12. Por causa del poder del Espíritu Santo es posible ser discípulos de Jesús en un mundo que rechaza el señorío de Cristo. El camino de la cruz. En varias ocasiones Jesús describe el discipulado como el llevar una cruz. Mateo 10:38, Mateo 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23, Lucas 14:27. La cruz es señal de burla, sufrimiento y muerte, pero más allá es la señal de cómo Cristo ganó la victoria sobre el maligno y el pecado y la muerte. Cristo ganó la victoria por medio del sufrimiento y la muerte. Ahora nos llama a seguirle por el camino de la cruz. El camino de la cruz es más fácil de entender para aquellos que han sufrido por su fe. Por eso, era un tema prominente en las enseñanzas de los primeros anabautistas, y aunque sea difícil de entender en países donde existe cierta libertad religiosa, necesitamos reconocer que el seguir a Cristo es también sufrir por Cristo. En el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33, fueron las palabras de Jesús. El camino del discipulado es angosto y difícil, y no todos lo querrán pasar. Pero si somos seguidores de Cristo, sabemos que sufriremos como nuestro Señor. Haremos bien en recordar a los candidatos al bautismo que el discipulado es el camino de la cruz. Errores en el concepto del discipulado. El pensar que hay dos categorías de cristianos. Antes de terminar nuestra discusión, es importante mencionar dos errores que se han manifestado en la Iglesia en relación al discipulado. El primero hace una distinción entre creyentes y discípulos. Según este concepto, uno puede ser cristiano regenerado sin ser un discípulo. En vez de considerar el discipulado como un caminar desde la conversión,
lo ve como una segunda etapa de compromiso o consagración. Este concepto acepta dos categorías de cristianos, unos verdaderos discípulos y otros no. Pero el Nuevo Testamento nos enseña claramente que solo hay un tipo de cristiano, el discípulo. Uno puede andar mal, carnal, o ser inmaturo en la fe, pero no es cristiano si no ha entendido que esto significa un compromiso de seguir a Cristo. El legalismo. Otro error relacionado al discipulado tiene que ver con el legalismo. Esto se puede manifestar de varias maneras. Algunos toman tan en serio la necesidad de seguir a Cristo que olvidan que la vida del discipulado es posible solo por el poder del Espíritu. En el legalismo se trata de vivir la vida del discipulado por el poder humano. Esto hace de las enseñanzas de Jesús una carga legal imposible de llevar. Otro error legalista es el de formar muchas normas extrabíblicas para tratar de vivir como discípulo. Se exige toda una serie de reglamentos humanos para tratar de ser fieles al Señor. El resultado, muchas veces, es una carga pesada de reglas, lo cual está afuera del Señor Jesús con relación al discipulado. Nadie puede conocer verdaderamente a Cristo si no lo sigue en la vida.